Bueno, muy bien. Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están, chicos y chicas? Espero que estén muy bien y como les había dicho, voy a hacer este video para explicar el taller, algunos puntos y voy a dar algunas luces de cómo se soluciona el taller. Bueno, entonces aquí tengo el taller en este PDF donde me dice lo siguiente. Pongamos atención, dice a continuación se relaciona la lista de los sitios de internet más populares al navegar desde casa y el número de visitantes en miles. Entonces, muy bien, tenemos este primer sitio que se llama about.com. Visitantes tiene entonces 5538. El otro sería altavista.com. Entonces tiene 7391 visitantes, ¿cierto? Y así tenemos muchos sitios web. Sí, y entonces la primera columna es de sitios web y la segunda es de sus visitantes. Bueno, de acuerdo a esos datos, entonces la pregunta 61 nos pide lo siguiente: calcular la media y la mediana. Bueno, estos conceptos de mediana, de media y de mediana, pues están en el libro. Si ustedes quieren, ahí les estoy mostrando más o menos la definición, ¿sí? Si ustedes quieren, van a la definición que está como en la segunda o tercera hoja de este documento. No es un libro, en realidad es un documento, ¿cierto? Entonces, bueno, aquí está lo que es la mediana y la media, ¿cierto? Entonces, la media, ahí está su definición. Cómo se calcula también está, que es un promedio, la media es un promedio aritmético, ¿cierto? En resumen, o lo puedo decir en esa forma más corta, es un promedio aritmético. Eh, la mediana ya tiene otra forma de calcularse. Entonces, bueno, vamos a ver cómo se hacen esos, eso, cómo se hace eso con esos datos. Entonces, bueno, ahí tengo estos datos y vamos a calcular. Entonces acá yo ya hice el calculito. Muy bien. Lo primero que vamos a calcular es el promedio o media, ¿sí? Entonces, muy bien. Entonces vamos a calcular, bueno, media, la media. Entonces aquí la media, ¿sí? Que a qué es igual la media. Entonces la media x barra pues va a ser igual, la formulita que está en el libro, a la sumatoria. Por eso tenemos aquí esta letra desde i o el dato número 1 al dato número n. N en este caso pues serían el número de filas que tenemos ahí. Entonces vamos a visitantes y contamos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. A ver, 18, 19, 20, 21, 22, 23 y 24 datos. Entonces n sería el valor de los datos, 24. ¿Sí? Entonces sumamos x sub i, ya voy a explicar quién es x sub i, dividido sobre los datos, o sea, sobre n. Bueno, recordemos entonces, x sub i, ¿a qué se refiere? ¿Qué significa x sub i? X sub i se refiere a la x en la posición o al iésimo dato. Entonces, si nosotros podemos, o si queremos, podemos hacer esto. Decir que x1, x sub 1, tiene un valor de, vamos a la tabla, es el primer datico, ¿cierto? Según esa tabla, que sería 5.5000, perdón, 5338. X sub 2, entonces sería 7391. ¿Sí? Y así podemos seguir hasta llegar al X24 o el dato 24, ¿sí? Que sería el último dato para este caso, que sería 22.679. 22.679. Bueno,
Entonces vamos a usar esa fórmula, la que tenemos acá arriba. Esto va a ser igual, entonces vamos a sumar cada uno de estos datos. Desde el 5300, perdón, 5538. ¿Sí? 5000, perdón, 5500, bueno, sí, 5538. Es el primer dato más el segundo dato, que sería 7391, ¿cierto? 7391 más, entonces sumamos el tercer dato más el otro. Bueno, copiémoslo así mejor. Copiemos, entonces ya sé que debo de poner muchos datos, ¿cierto? Los 24 datos, entonces voy a colocar 3 puntos suspensivos, pero ustedes lo deben de hacer, deben coger la calculadora y sumar hasta llegar al último dato. Entonces coloqué 3 puntos suspensivos para indicar que ahí deben de colocar todos estos datos. Y el último dato, pues, ¿cuál es? Es 22.672. Bueno, aquí me quedo 22.672. 672. Y lo voy a dividir entre el número de datos. Entonces recordemos que este es el promedio. O sea, lo divido entre 24. Listo. Ustedes van y hacen ese cálculo, ¿cierto? Van y lo hacen en la calculadora y entonces ya encuentran ese resultado. X va a ser igual. Bueno, les voy a colaborar con esta, pues, que es la más difícil de todas. No, mentiras, en realidad es la más, este promedio es el más fácil. Entonces sería de 11.000, de 11.052. Listo. Bueno, y no olvidemos que aquí es una X con una barra. Bueno, si no estoy seguro, voy al libro y miro la fórmula. A mí a veces también se me olvidan las fórmulas, eso es común. El promedio, entonces aquí está la media, ¿cierto? Habíamos hablado de la media, listo, ahí la tenemos. Es 11.052. Muy bien, entonces ahora vamos a calcular la mediana, ¿sí? Entonces para eso hay que hacer algo. Ahí tenemos unos datos en esta tabla o en esta columna, ¿cierto? En esta tabla, en esta columna donde dice visitantes. Pero miren que está en desorden, es decir, no tenemos un orden de, por ejemplo, un orden descendente o ascendente. Vamos a organizar los datos en forma ascendente. Es decir, si yo quiero, voy a mi cuadernito y hago esto. Ubico el dato 1, entonces coloco 1.2.3. Bueno, me equivoqué. Era el 4. El 5. El 6. El 7 y bueno, y lo que debo de colocar entonces son los datos. Por ejemplo, ¿cuál es el dato más pequeño? ¿Qué sería entonces? El dato más pequeño sería 5538, perdón, cuando ya yo los ordeno, veo, bueno, voy a la tabla y miro cuál es el dato más pequeño, que sería el 5052, ¿cierto? Aquí no hay 4000, no hay 3000 tampoco. Sí, sería el dato más pequeño, 5052. Entonces voy copio que el primer dato y bueno, copiémoslo si queremos de otro colorcito. A ver, elegimos otro color. A ver, sería 5052. Bueno, otro color. Bueno, no lo encontré. Aquí no es. 5000, bueno, y aquí 5052. Bueno, el segundo dato más grande, entonces sería, voy y lo busco, 5052, voy a ver si hay uno, tal vez 5053 no está. Sí, entonces bueno,
es el 5538. Bueno, esto es un poquito de paciencia, ¿cierto? Hay que empezar a buscar, a ordenar los datos de menor a mayor. 5538. 5538. Muy bien, y así puedo seguir ordenándolos. El siguiente sería 5000 5652, ¿cierto? Yo acá los tengo también organizados. Yo antes los organicé 5652. Entonces copio que el tercer dato es 5652. 5652. Listo. Y así voy a completar esto. Voy a colocar 3 puntos suspensivos, ¿cierto? Y hasta llegar al dato. ¿Cuál dato? Pues el último dato, que sería el 24. Y aquí pues el dato más grande, que según esto sería creo que 11.000. A ver, bueno, hay 23.000, hay 26.000. Ese sería el más grande. A ver, sí, el más grande es el dato que corresponde, a ver, 26.796. 796. Listo, ya los organicé. Ahora estamos entonces en el cálculo de la mediana, ¿cierto? Entonces para eso ahí es la siguiente forma, o se actúa de la siguiente forma. Tenemos los datos ordenados de menor a mayor, ¿cierto? En esta columna. Entonces vamos a calcular la mitad. La mitad por eso se llama una medida central, ¿sí? Entonces vamos a la mitad, que sería el puesto, el dato número 12. Bueno, aquí entonces hagamos eso, porque aquí no se ve, hagámoslo como debe ser. Entonces, bueno, aquí habrían otros datos, ¿cierto? El dato 8, el dato 9, el dato 10, el 11, el 12, el 13, bueno, y así hasta el 20. Ah, no, perdón, 24, ¿cierto? Habíamos dicho que el 24 es el dato más grande, que será 26.796. 796. Bueno, a ver, voy a intentar otra vez, a ver si me sale con rojo. Bueno, ahí no es tampoco. A ver, ¿dónde será que se escoge el color? Para hacerlo. Aquí está, listo, rojo. Listo. Entonces, miren, yo al número de datos 24 lo puedo dividir en 12, ¿cierto? Me quedan 12 aquí y 12 datos acá. Pero miren que yo necesito el dato central. Entonces, si fueran 5 datos, ¿sí? Yo tomo este dato del centro, como la mediana, como la de mediana, ¿sí? Si fueran 7 datos, pues yo tomo el dato 4, ¿cierto? Entonces, mire, tengo si tuviera 7 datos, tomo el dato 4, entonces indicando que a esta parte de acá me quedan 3, acá otros 3, y aquí, mediana, por eso se llama medio, el dato 4, ¿cierto? 3 datos acá, otros 3 datos acá, y el dato del centro, pues sería el dato del medio. Entonces, bueno, vamos a hacer un dibujito, vamos a ver si podemos hacer un dibujito. Entonces, bueno, vamos a indicar que yo tengo esta columna, la voy a copiar así. Cada uno de estos cajoncitos van a ser mis datos, ¿sí? Entonces ahí tengo, para este ejemplo, pues ahora vamos a ver, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Muy bien. Entonces, ¿cuál sería el dato del medio? ¿Cuál es la mitad de 11? Sería el dato 6, ¿cierto? Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí sería el medio y este sería el dato o la mediana. Entonces aquí tengo, recordemos, aquí tengo un dato, aquí tengo el dato 2, aquí tengo el dato 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9, el 10 y el 11. Si yo tuviera un ejemplo en donde me estuvieran dando 10 datos y yo los organizo de menor a mayor, el dato 6 sería la mediana. Listo. Eso para ese ejemplo. Pero para esto resulta que tengo 24 datos. Entonces tendría 12 datos, ¿cierto? Te represento, aquí tengo 12 datos y aquí tengo otros 12 datos. Aquí tengo
Imaginemos que hay 12, 12 casillitas representando los 12 datos, antes y después, ¿cierto? Entonces aquí tengo 12 datos y aquí tengo 12 datos. Entonces miren que aquí no puedo, ahí no puedo aplicar lo que hice antes, no hay un dato que sea central. Lo que hago entonces es tomar, entonces ahora vamos a este ejemplo donde tengo esta, esta columna de los 24 datos. Lo que yo debo de hacer es entonces ir al dato 12, tomarlo, y también al dato 13, tomarlo. Entonces la mediana la voy a calcular así, mediana. Para este caso entonces es tomar el dato 13. Entonces recordemos que hicimos, el ejercicio me daba una tabla con una columna que decían los sitios que se visitan en internet, ¿cierto? Los sitios, las páginas. Y en la otra columna tengo los visitantes. Para calcular el promedio, pues solamente sumo estos datos y los dividí por el número de datos, 24. Para la mediana, primero lo que hay que hacer es ubicar los datos de menor a mayor. Acá tengo la posición 1, ahí como ustedes pueden ver, el dato menor, y en el dato 24 o en la posición 24 el dato más grande, listo. Ahora voy a la posición 12 y veo cuál es ese dato. Bueno, ustedes tienen que hacerlo, ¿cierto? Tienen que ubicarlo esto. Cuando ustedes los van a solucionar, tienen que ubicar cada uno de estos datos ordenadamente. Yo ya lo hice y entonces encontré que el dato 12 pues es a ver, es el 8296. Entonces la mediana va a ser igual. ¿Cómo se calcula para en este caso que el número de datos es par? Yo anoto el dato número 12 y el dato número 13, lo sumo. Entonces, bueno, el dato número 12 es igual, aquí yo tengo a 8296. 8296. Y lo sumo con el dato número 13, que sería 8917. 8917. Y lo divido en 2. ¿Sí? Recordemos, el dato 12, cuando yo los ordené, encontré que era 8296. Y el dato 13, encontré que era 8917. ¿Sí? Esto ustedes lo tienen que solucionar y justificar, ¿sí? En sus hojas, cuando ustedes lo hagan, tienen que ordenar todos estos datos y comprobar que en verdad se hizo el cálculo. Listo. Cuando ustedes lo suman lo dividen en 2, ¿obtienen qué? Pues obtienen la mediana y eso es todo. Entonces sería 8607. 8607. ¿Sí? Y eso es todo. ¿Sí ven? No es fácil. Ahora si quiero, yo puedo ir o veo que es la definición de mediana. Voy al libro, ¿cierto? Ya se las enseñé, digamos, a calcular, pero pues hay una definición más precisa. O también hay un símbolo. Mire que para la mediana, entonces hay un símbolo, es una X con una ondita arriba. Sí, ahí está, mediana. Entonces, bueno, lo que les estaba diciendo. ¿Cómo se calcula? Cuando hay un número impar de datos, la mediana es exactamente el valor intermedio. ¿Sí? Cuando hay, por ejemplo, 7 datos, lo que estábamos hablando acá. Pero miren que yo tengo ¿cuántos datos? 24 datos. Entonces aquí dice, cuando hay un número par de datos, la mediana es el promedio entre los dos datos intermedios. ¿Cuáles serían los dos datos intermedios para este caso? El 12 y el 13. Listo, los sumo y los divido en 2 y me da ese valor. Esa sería la mediana. Listo, entonces, niños, perdón, chicos, no es tan complicado, ¿cierto? Les estoy explicando de dónde se puede sacar la respuesta. Y listo, ya calculamos la 61, 62. Bueno, esto, el 62, pues ya se las dejo. eh, es algo interpretativo, ¿sí? Ya lo veremos en otro video, o bueno, ustedes lo pueden hacer, tienen que leer un poco más, pero bueno, sigamos
al otro punto, al 63, que ya también es de cálculo. Hagamos los cálculos esta vez. Bueno, aquí otra hoja. Listo, 63. Coloquemos acá 63. 63. Dice, calcular los cuartiles. Listo, entonces, de nuevo, los cuartiles, en el libro está la definición. A ver, un momento, yo por aquí ya lo he calculado. Listo, ya lo tengo calculado. Ay, profe, yo no sé qué es un cuartil, entonces yo para eso también les dejé el libro, ¿cierto? Ahí está donde ustedes pueden tomar, listo, tomar esto como ayuda, como guía. Dice, cuartil, es frecuente dividir el conjunto de datos en 4 partes proporcionalmente iguales, cada una de las cuales contiene una cuarta parte de ellos. A los puntos de división se les llama cuartiles y se representan con la letra Q. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Yo tengo un conjunto de datos en una columna, ¿sí? Vamos a representarlo así, la columna. Y vamos a suponer que cada uno de esos cajoncitos es un dato, ¿sí? Bueno, ahí tengo cuántos para este caso, 24. Bueno, ahí no los dibujé todo, pero vamos a suponer que hay 24. Entonces, vamos a dividir, hagámoslo por acá, vamos a dividir en partes, a ver, cogemos otro color, el negro. La definición que dice lo siguiente, frecuentemente se divide el conjunto de datos en 4 partes proporcionalmente iguales, entonces eso es lo que hay que hacer, dividir esto en 4 partes, 1, 2, 3 y 4, ¿sí? Entonces ahí tengo la primera parte, la segunda parte, la tercera parte y la cuarta parte, ¿sí? Tomé esta columna de datos y la dividí en 4 partes iguales, ¿sí? Geométricamente eso se puede hacer, ¿cierto? Si hay 24 datos, entonces divido estos en 6, 6 por 4, 24. Entonces tomo 6 datos acá, otros 6 datos acá, ¿sí? 6 datos de acá, 6, 6 y 6. 6 por 4, 24, listo. Pero hay una fórmula de calcularla. Entonces, bueno, miremos, en el libro está. Para esto, entonces, miren, a ver, ubiquemos esto. Miren, para representar en todos los cuartiles, el libro utiliza esto. Para el primer cuartil, que son estos datos que están aquí, recordemos que para hacer esto es importante también, bueno, por ahora no tanto, ya tenemos ordenado los datos. Bueno, primero calculemos. Cuartil 1 sería Q y se pone el 1, ¿cierto? Cuartil 1. Cuartil 2 con la Q y el 2. Y así sucesivamente. El 3 y el 4. Bueno, entonces aquí, miren, bueno, ya sabemos que vamos a dividir estos datos en 4 partes iguales, pero no sabemos entonces cómo se calcula. Bueno, esperen un momento aquí. Voy a tener esto un momento y ya continuamos.